Bienvenidos entonces a esta clase 16. Vamos entonces hoy a terminar el grupo numérico y vamos a llegar hasta los reales. Los complejos no los vamos a mirar. Ahora los complejos podríamos hacer una clasecita aparte luego. Entonces yo había dejado esta tarea. Esta tarea que era el ejercicio 6. En un comedor escolar, 75 alumnos han consumido 230 kilogramos de pescado en 2 meses. ¿Cuántos kilogramos de pescado consumirán 150 estudiantes en 3 meses? Entonces aquí tendría alumnos, kilogramos y meses. Estos son los datos del supuesto y estos son los datos de la pregunta. Entonces, para 150 estudiantes, ¿cuántos kilos consumirán en 3 meses? Entonces es el mismo proceso, es el mismo procedimiento. Por eso me gusta este procedimiento, porque es estándar. Entonces dice que la incógnita es 230 multiplicado por, y vamos a analizar. Eran 75 y ya son 150 estudiantes, por lo tanto van a consumir más pescado. Entonces se le aplica fracción ampliadora. 150 sobre 75. Vamos a comparar con los meses. Van a comer 3 meses, antes 2, y ahora van a comer 3 meses, o sea, más meses. Si es más tiempo de comida, entonces los kilogramos aumentan también. Entonces también fracción ampliadora. Entonces por 3 sobre 2. Fracción ampliadora y fracción ampliadora porque más estudiantes comen más pescado y en más meses van a comer más pescado. Entonces se amplía en ambos casos la cantidad de pescado. Entonces 175 por 2 da 150, que se cancelaría con este, y me queda 230 por 3, que serían 690. 690 kilogramos de pescado. Entonces, respuesta: entre 150 estudiantes en 3 meses consumen 690 kilogramos de pescado. Bueno, espero que les haya quedado, que lo hayan hecho muy bien. Bueno, entonces vamos a recordar. Recordemos entonces que nosotros habíamos estudiado estos grupos anteriormente. Los naturales, que están contenidos en los naturales con el 0, y estos están contenidos en los enteros, y estos enteros y todos estos otros están contenidos en los racionales. Y además sabemos que los racionales son de la forma A sobre B, con A y B de enteros, y B no puede ser 0. Entonces los racionales nos dan origen a los decimales, que pueden ser decimales exactos o decimales infinitos periódicos. Por ejemplo, un medio me genera el decimal 0.5 exacto. Un cuarto, 0.25. Un tercio me genera un decimal infinito periódico cuyo periodo es 3 y se representa así. Esto da 0.333, etcétera, hasta infinito, y se representa así: 0.3 con una rayita. Esta rayita indica que el número se repite, que 3 se repite hasta infinito. Entonces, esos son los dos clases decimales que nos generan los racionales. Bueno, entonces un decimal exacto es aquel que, al hacer la división del numerador entre el denominador, la división me da residuo 0. Pues de la división termina, no se acaba. Por ejemplo, en un medio, yo tengo que 1 dividido 2, el 1 el 2 en el 1 no cabe. Vamos a borrar. El 2 en el 1 no cabe, entonces 0 al cociente. Coloco punto decimal y coloco 0 al 1 para poder seguir dividiendo. Y digo que el 2 en 10 cabe 5 veces. 5 por 2, 10, a 10, 0. Entonces mire que ahí quedó residuo 0. Aquí quedó residuo 0.
Bueno, entonces, eso nos quiere decir que un medio genera un decimal exacto que es 0.5. El porcentaje, 50%. Bueno, acá en el otro, 3/4. Repetimos el proceso, ¿cierto? Vamos a borrarlo para volverlo para hacerlo. 3 en 4, 4 en 3 no cabe. 0 al cociente, punto. Punto decimal. Coloco un 0 al 3, me queda en 30. 4 en 30 cabe 7 veces. 7 por 4, 28. A 32 pongo otro 0 para seguir. 4 en 20, 5. 5 por 4, 20. 20, 0. Sobró 0. Ahí está. 0 de residuo. Entonces eso quiere decir que 3/4 es igual a 0.75. Miremos este otro. Entonces, 5/8. Entonces, hacemos la división. 5 dividido 8. 8 en 5 no caben. 0 y punto decimal para seguir la división. Y coloco 0. 8 en 50 cabe 6. 6 por 8, 48 a 52. Coloco 0 para continuar hasta donde se me acabe. El 8 en el 20 cabe 2 veces. 2 por 8, 16 a 24. Coloco 0 para continuar. 8 en 40, 5. 5 por 8, 40, 40, 0. Mire que ahí terminó. Ahí terminó la división. Ese decimal también es exacto. Entonces, como dejo residuo 0, yo digo que 5/8 es igual a 0.625. Esos son los decimales exactos que me generan esas fracciones. Bueno, entonces un decimal infinito periódico es aquel que al hacer la división entre el numerador y el denominador del racional nunca deja residuo 0. Pero un grupo de números decimales se repite en secuencia ordenada. Entonces, veamos el ejemplo que hicimos ahora. Si yo tengo un tercio, al hacer la división de 1 entre 3, 1 en 3 no cabe, 0, punto decimal para continuar. El 3 en 10 cabe 3 veces, 3 por 1, 3, 3 por 3, 9, a 10, 1. 3 por 3, 9, a 10, 1. Otro 0 para seguir. 3 por 3, 9 a 10, 1. Otro 0 para seguir. Y así podría seguir infinitamente. Podría seguir infinitamente y aquí podría seguir infinitamente dándome 3. Entonces a este número decimal, un tercio me genera este número decimal infinito periódico, 3, 3, 3. Pero entonces se acostumbra a no escribir todos esos números, sino dejar uno solo o un solo grupo de números que se repite y colocarles encima una raya. Acá no se repite sino el 3. Entonces es 0, 3 con esa rayita que indica que se repite el 3 hasta infinito y el periodo sería 3. A ver otro. Miremos otro. Por ejemplo, 19/90. 19/90. Vamos a ver si ahí se me alcanza a mirar. 19/90. Sí. Entonces 19/90, ¿cómo sería? Sería así. Si yo hago la división, vamos a hacerla por acá para que no nos quede muy pegado y apeñuscado eso ahí. Vamos a hacerla por acá. 19 dividido 90. Entonces yo digo, 90 en 19 no cabe. 0 al cociente, punto decimal, coloco 0. 90 en 190 cabe 2 veces. 2 por 0, 0 a 0, 0. 2 por 9, 18, 19, 1. Me sobran 10. Entonces vuelvo y digo, 90 en 10 no cabe. 0 para seguir. El 90 en 100.
cabe una vez y me vuelven a sobrar 10, otra vez 0 y vuelve a dar 1 y así sucesivamente. Entonces yo digo simplemente acá que 19/90 me genera un decimal infinito periódico. Aquí podría seguir hasta infinito y aquí poniendo 1 hasta infinito. Y entonces eso me da 0.21111, pero no escribo sino un solo 1 e indico que ese 1 se repite poniendo una rayita acá encima. Entonces ese es un decimal periódico infinito que me generó el 19/90. Veamos este tercer ejemplo de decimal infinito periódico. Si yo tengo 382 sobre 1650, 382.650avos, entonces voy a hacer lo mismo. Cojo al 382 y lo divido por 1650. Y resulta que eso me va a dar entonces 1650, 382 no cabe, se va al cociente. 0 acá para seguir la división. El 1650 entre el 1280 está 2 veces. 2 por 0, 0. 0, 0. 2 por 5, 10 a 12, 2. 2 por 6, 12. Y una que llevo 13 a 18, 5. 2 por 1, 2 y una 3 a 3, 0. Me sobraron 520. Entonces sigo, pongo un 0 para seguir. 1650 en 5200 cabe 3. 3 por 6, 16, cabe 48, cabe 3. 3 por 0, 0. 3 por 5, 15. A 25 llevo 2. 3 por 6, 18. Y 2, 20. A 22, 2. 3 por 2, 6. 3 por 1, 3, perdón. Y 2, 5. A 5, 0. Y me vuelve a sobrar 250. Entonces, el 1650 en el 2500 cabe una vez. Una por 0, 0, a 0, 0. Una por 5, 5, a 10, 5 llevo una por 6, 6. Y una 7, a 15, 8. Y llevo una por 1, 1. Y una 2, a 2, 0. Pongo otro 0 y sigo. En el 8500 está 5 veces. 5 por 0, 5 por 0, 0 a 0, 0. 5 por 5, 25 a 35. 5 por 6, 30 y 2, 30 y 5 por 5, 5 por 0, 0 a 0, 0. 5 por 5, 25 a 35 llevo 3. 5 por 6, 30 y 3, 33 a 35, 2. 5 por 1, 5 y 3, 8, 8, 0. Y me vuelve a dar 250. Entonces, ya de aquí en adelante se vuelve a repetir. Se vuelve a repetir esta misma situación. Entonces me da 1, 5. Y 1, 5. Y 1, 5 hasta infinito. Entonces yo acá digo que el 382 sobre 1650 me genera un decimal periódico que es 0.2315 periódico. Y el periodo es 15. Bueno, hay unos números decimales que no son ni exactos ni periódicos. Son números que dan decimales, pero no se repiten, no tienen ninguna secuencia. A esos números los vamos a llamar irracionales. Entonces vamos a hablar un momentico de esos para poder completar el grupo numérico. Bueno, hay otras clases de números decimales que no son ni exactos ni periódicos. Por ejemplo, raíz de 2 menos raíz de 3. O sea, raíces no exactas. Raíz cúbica de menos 5, raíz cúbica de 2, raíz quinta de 2, etc. Todas las raíces que no sean exactas. Y hay unos números especiales como por ejemplo el número de Euler. El número de Euler que lo llaman E, y es más o menos E, que es más o menos 2.728, 18, 28, 5, y ahí siguen una cantidad de números que no tienen una sucesión determinada.
estamos en la razón dorada, el número de oro, que lo trabajaban mucho los antiguos griegos en sus construcciones. Entonces, que ese número es 1 más raíz de 5 sobre 2 y es más o menos 1.6803398 y una cantidad de cifras hasta infinito que no tienen terminación ni secuencia determinada, más o menos pi, que es el número de Pitágoras. Le puso esa pi por Pitágoras, pero para trabajar todos los cuerpos redondos se necesita el número pi, las circunferencias, las esferas, todo lo que sea redondo trabaja con el número. Entonces a esos números se les puso otro nombre. Esos números no se pueden, estos números no se pueden representar como racionales. No se pueden representar como racionales. Es decir, no se pueden representar de la forma A sobre B. No se puede. Entonces esos números tienen otro nombre. Y esos nombres, como unos son racionales, los otros son irracionales. Estos se van a llamar irracionales. Entonces, los números irracionales, que vamos a llamar Q asterisco, son números que no tienen ninguna secuencia ordenada, pero que pueden ser negativos, como por ejemplo pi, menos e menos pi, menos raíz de 2. Bueno, pero entonces, como esto no tiene una secuencia ordenada, entonces podemos poner punticos acá porque no sabe cuántos hay en medio de cuál, cuántos hay en medio del uno del otro. Entonces puede ser puede ser menos raíz de 2. Bueno, pi puede estar por acá, por atrás, o menos pi. Puede ser, digamos, pasémonos a los positivos, raíz de 2. Puede ser, este es 1.41, puede ser el número, la razón dorada. Aquí hay puntos suspensivos, hay más en medio, hay más en medio, hay más en medio. Por ejemplo, que por acá está que por acá está pi, etcétera. Bueno, etcétera. Estos son los números llamados irracionales. Entonces miremos una cosa muy importante sobre que habíamos dicho sobre la recta real. Entonces, a ver, sobre la recta real habíamos ubicado ya anteriormente el 0. O sea que aquí no hay naturales, aquí tampoco hay enteros, aquí tampoco. Y habíamos registrado los números negativos. Pero entonces aquí queda mucho espacio. O sea que estos números, los números enteros no son completos. No son completos porque vea que quedan muchos lugares aquí vacíos sin número entero. Luego entonces fuimos llenando la recta. La recta la fuimos llenando. Por ejemplo, acá colocamos los racionales. Por ejemplo, 1/2 menos 1/2. Y la fuimos llenando. Por ejemplo, por acá está también 1/4. Y la vamos llenando. Por aquí está 3/2, por ejemplo. Por acá está menos 5/2. En fin, y vamos llenando la recta. Pero entonces, estos números todavía yo puedo intercalar entre 1/4 y 1/2 los números racionales que yo quiera, infinitos, ¿cierto? Los números racionales son infinitos también, pero de todas maneras en medio quedan espacio. ¿Y cuáles son los espacios? Los espacios de estos. Los espacios de estos. O sea, los espacios que dejan los números racionales los van a llenar los números irracionales.
O sea que, por ejemplo, si yo quiero ubicar menos raíz de 2 y raíz de 2, por ejemplo, yo quiero ubicar raíz de 2, entonces aplico el teorema de Pitágoras, que sería tomar un cuadrado de una unidad de lado, un cuadrado de una unidad de lado, ¿cierto? Y tomar la diagonal, porque si esto mide 1 y esto mide 1, entonces esto va a medir raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y 1 al cuadrado es 1, y 1 al cuadrado es 1, entonces 1 más 1, 2, o sea, esto va a ser raíz de 2. Esto va a ser raíz de 2. Entonces ya cojo un compás, aquí raíz de 2, traigo aquí y ubico desde el 0, ubico raíz de 2, entonces me da más o menos por aquí. Entonces por aquí, con el compás, ubico a raíz de 2. Y por acá con el compás, ubico a menos raíz de 2. ¿Cierto? Entonces voy ubicando y ya los espacios que dejaron, los enteros, los números racionales, los llenan los números irracionales. Entonces ya la recta queda completa. Entonces por eso la principal propiedad de los números reales, que ya vamos a hablar aquí, es que el conjunto de los números reales va a ser todos los Q unidos con los Q asteriscos. O sea, los números racionales unidos con los números irracionales me da el conjunto de los números reales. Ese es el conjunto de los números reales. Y hay una propiedad, y es que los reales son un conjunto completo. ¿Por qué completo? Porque no dejan huecos aquí sobre la recta, no dejan huecos. Todo lugarcito, a todo punto sobre la recta le corresponde un real, y a todo real le corresponde un punto sobre la recta. O sea que los reales son un conjunto completo. Eso es lo que me hace que los reales sean el conjunto con el que vamos a trabajar el cálculo, porque no hay números en el cálculo que se salgan de este grupo del conjunto de los reales. Entonces, recuerden eso. Entonces, los reales son los racionales unidos con los irracionales. Y la propiedad fundamental de los reales es que los reales son un conjunto completo. Los reales son completos. O sea que esta propiedad se llama la propiedad de completez. Propiedad de completez de los números reales. Los reales son un conjunto completo. A cada punto sobre la recta le corresponde un real. Y cada real puede representar con un punto sobre la recta. Bueno, entonces dejemos esto claro. El conjunto de los números reales es la unión de los racionales con los irracionales. Esto es que R es igual a Q unido Q asterisco. Y por tanto entonces los naturales y el cero están contenidos en los enteros. Los enteros están contenidos en los racionales están contenidos en los reales, y además los irracionales son un subconjunto de los reales también. Por esa razón entonces decimos que los reales, la propiedad de los reales, la propiedad fundamental de los reales es que es completo. Propiedad de completez, ¿cierto? Y además hay otra propiedad. Hay otra propiedad que es una ley, que es la ley de tricotomía. La ley de tricotomía tricotomía quiere decir tres casos, solamente tres casos.
Eso se expresa así, que si yo tengo un A perteneciente a los reales, entonces, si yo tengo un A perteneciente a los reales, se presentan tres casos. Primer caso, A puede ser 0. O segundo, o A puede ser menor que 0. O 3, A puede ser mayor que 0. Esa es la propiedad o la ley de tricotomía. Bueno, y dejemos por ahí. Espero para la próxima clase vamos a empezar. Ya tenemos los grupos numéricos. Entonces vamos a empezar con lógica y teoría de conjuntos. Entonces para la próxima clase vamos a trabajar lógica simbólica. Lógica y teoría de conjuntos y lógica simbólica. Espero que no se la pierdan porque es muy bueno, es muy buena la lógica. Con la lógica vamos a sentar las bases para todo lo que es demostraciones, para todas las demostraciones que vamos a hacer de aquí en adelante. Yo espero que me perdonen los calculistas porque no soy tan bueno calculando, pero me gusta mucho el logicismo, la lógica matemática me gusta mucho.